creo que el Espíritu Santo te va a seguir llenando a esta hora por medio de la palabra que el Espíritu ha traído a mi corazón para poder bendecirte. Y creo que han habido muchos momentos en nuestra vida en los que el enemigo va a declararnos la guerra. A veces lo hace a través de circunstancias, a veces lo hace a través de personas, a veces lo hace de diferentes maneras, porque su plan es cortar la visión que Dios ha depositado en nosotros. Su plan es que la visión y el deseo y el propósito que Dios nos ha depositado en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un propósito, es que ese propósito no se cumpla. Y ese es el plan del enemigo. Viene a matar, a robar y a destruir, dice la palabra. Y en esos momentos en los que el diablo nos ataca, ese destino que Dios ha establecido sobre nosotros por medio de la fe, eso lo va a impedir a toda costa. Y no quiero hacer spoiler, pero Dios tiene la última palabra. Y Él usa hasta el mismo enemigo para darnos la victoria. Y en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos en los que nada parece tener sentido, es cuando Dios interviene. Por eso al mensaje que he titulado en esta noche, le he puesto por título: nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Y esta enseñanza es un modelo que el Señor nos dejó a través de Josafat para saber qué hacer cuando nada tiene sentido. Creo que en diferentes circunstancias de nuestra vida nos hemos sentido así, que nada tiene sentido. Nos pasa una cosa tras otra, circunstancia tras circunstancia, y decimos: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Nada tiene sentido en mi vida. Siento que no tengo propósito, siento que no tengo un lugar hacia donde ir. Y quiero poner un poquito en contexto esta enseñanza y este mensaje que vamos a ver a través de la vida de Josafat. Y en la Biblia vemos en el libro de Crónicas, cómo los moabitas y los amanitas le declaran la guerra a Josafat. Josafat era el rey de Judá. Y una vez le declaran la guerra a Josafat, sucede lo siguiente. Y quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Nos vamos a mantener igual en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y dice la Biblia: Josafat quedó aterrado con la noticia. ¿Cómo quedó Josafat? Aterrado. Y le suplicó al Señor que lo guiara. En esta noche voy a compartirte 7 breves puntos de lo que sucedió en estos días en los que la Biblia en Segunda de Crónicas nos cuenta sobre la vida de Josafat. Y esto me lleva al primer punto, número 1. Y si usted puede apuntar cada uno de los puntos que vamos a compartir esta noche, que el Señor ha traído a su vida, sería genial, porque yo creo que lo que no se apunta se olvida. Número 1, Josafat decía la Biblia que quedó aterrado con la noticia. Por eso es que número 1, sí está bien no estar bien, pero está mal quedarse ahí. Suena como una frase cliché en los últimos días, por todo este proceso que ha experimentado el mundo, y gracias a Dios esta transformación a través de la salud mental. Esa frase de sí, está bien no estar bien, pero yo le agrego el día de hoy una frase más: pero está mal quedarse ahí. Es muy cliché. Y posiblemente lo hemos experimentado a lo largo de nuestra vida cuando algo no sale como lo pensamos, o lo soñamos, o lo visionamos en nuestra mente. Nos da miedo, nos pasa como Josafat. La Biblia dice que quedó aterrado con la noticia, porque los moabitas y los amanitas le declaran la guerra. Y posiblemente nos hemos experimentado de esa manera a lo largo de nuestra vida. Somos humanos. El mismo Jesús se hizo carne y antes de partir a tomar su cruz estaba deprimido en el Getsemaní, como todos los humanos que somos, pidiendo a Dios que lo librara, pero que su voluntad, dijo Dios en el Getsemaní, se cumpla. Por eso es que está bien no estar bien, pero está muy mal quedarse ahí. Josafat estaba aterrado. Número 2, cuando tienes miedo, ora.
Sí, cuando tienes miedo, ora, pero ora bien. Leamos lo que dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 20, pero ahora de los versículos 6 y 7. Y dice la Biblia: y oró diciendo: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Wow, miren lo carnales que somos, que a veces vemos en este ejemplo a Josafat adorando a Dios. Primero, en estos versículos que acabamos de leer, vemos a Josafat adorándole a Dios, diciéndole: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Le echó una miel a Dios, pero luego miren lo carnales que le vienen y le sacan cara pidiendo que lo defienda, así como defendió a otros. ¿No se sienten algunos identificados con eso que está pasando tal cual? Y miren lo carnales, de verdad me asombra, porque pienso que algunos de ustedes pueden estar en esa posición en la que: Señor, estoy pasando por este proceso, pero mira, ay de que no me libres de esta, porque ve que con aquella vecina se divorció del esposo y le diste una mejor. Le sacamos en cara las cosas a Dios, no oramos de la manera correcta. Y esto me lleva al siguiente punto, número 3. Número 3. Vive tu proceso, no el de alguien más. En resumen, no te compares. Vive tu proceso, no el de alguien más. Cada uno de nosotros, Dios nos diseñó con un propósito y con un plan específico en esta tierra. Es por eso que tenemos que vivir nuestro propio camino, nuestro propio deseo de Dios para nosotros, no el de alguien más. No podemos reclamarle a Dios lo que nos sucede con el proceso de alguien más, porque tal vez tu proceso está en el inicio y en el de alguien más ya posiblemente está en el del final. De eso se trata. Y esto me lleva a igual al libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 10 al 12. Hoy vamos a leer Biblia. No estoy haciendo un estudio bíblico ni nada por el estilo, pero vamos a leer Biblia. Y dice la Biblia: ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del norte del Señor están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora, sigue Josafat reclamando, porque han venido para echarnos de tu tierra. Señor, esta es tu tierra la que tú nos has dado. Más te vale de que no hagas algo, porque esta es tu tierra. Más te vale, Señor. Identifíquese con su proceso. Mira por cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Se lo sigue sacando en cara. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Oh Señor, mira que el enemigo me está tratando de tentar de esta manera. ¿No lo vas a detener? ¿Por qué no haces nada, Señor? Me recuerda muchas veces que he estado en un punto de reclamo hacia Dios. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda para terminarla de arreglar. No te compares. Tu proceso, tal vez tienes a alguien de tu familia ahí al lado, tal vez tienes algún amigo, alguna persona que amas. Tu proceso no es el mismo de la persona que tienes al lado. No puedes reclamarle a Dios por una bendición que ya tiene otra persona, cuando tal vez tú estás viviendo una etapa completamente diferente en tu vida, cuando tal vez estás viviendo algo completamente distinto a lo que esa persona está viviendo. No todos pasamos el mismo proceso. Dios tiene un proceso con cada
uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no le tenemos que reclamar a Dios? Y que no se te olvide esto que te voy a decir nunca, y si lo puede lo apunta también. Dios tiene un proceso diferente con cada uno de nosotros, porque ese proceso que estás viviendo es lo que Él va a usar para darte la victoria. Ese proceso que estás enfrentando, esa circunstancia, esa enfermedad, ese tormento, eso que te hizo aquella persona, eso que te lastimó, eso que te golpeó, eso que tal vez tu corazón, con lo que tu corazón se llena de ira, de rencor, de temor, de miedo, todo eso es lo que el Señor va a usar para darte la victoria. Ese mismo proceso, de una vez por todas, deja de ver de lo que eres capaz y comienza a ver de lo que Dios es capaz de hacer. Llegó el momento de experimentar a Dios de una manera completamente distinta, de entregarle nuestro control y decirle: Señor, te entrego este proceso, te entrego esto que estoy viviendo, no sé cómo vamos a hacer, no sé de qué manera vamos a trabajar, vas a trabajar con esto, no sé de qué manera me vas a cambiar con esto, no sé de qué manera vas a cambiar mi corazón con esto, pero te lo entrego porque yo sé de lo que eres capaz. Wow. A pesar de que Josafat estaba en ese punto de reclamo hacia Dios, porque estaba aterrado, era humano, tenía miedo de que esos ejércitos tan poderosos lo iban a atacar a él y a su pueblo. Y vino y le dijo: Dios, no los vas a detener, Dios, no vas a hacer nada, Dios, ¿qué va a pasar? No tengo miedo. Ve que ya estaba desesperado en el punto. Mire que con aquellos ya hiciste esto, con estos otros los libraste de aquella cosa. No lo vas a defender, no nos vas a defender. Ahora, ¿cómo vamos a salir de esta? En otras palabras, esto me lleva al punto 4. Leamos primero el versículo antes de decirles el punto 4. Segunda de Crónicas 20, 14 al 16, la Biblia dice: el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Sobre uno de los hombres allí presentes. No era Josafat. Se llamaba Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita que era un descendiente de Asaf. Y vino este nombre raro y dijo: escuchen, habitantes de Judá y Jerusalén. Escuche, rey Josafat, esto dice el Señor. Un cualquiera. Esto dice el Señor: no tengan miedo, no desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, la batalla es del Señor. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Un cualquiera viene y les dice: sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posesiones. Luego, quédense quietos. Qué locura está diciendo este tipo. Quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Imagínese a usted en medio de ese proceso que ahorita mismo está viviendo. Imagínese. Póngase en la posición de Josafat, que le ha reclamado a Dios por tanto tiempo, que le ha dicho: Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué pasó esto? Dios, no entiendo qué estás haciendo con mi vida. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué con aquellos sí lo hiciste y conmigo no lo has hecho? ¿Por qué a aquella persona le entregaste ese milagro y a mí no? ¿Por qué, Señor? Imagínese, y que venga un cualquiera, alguien de su familia, un amigo, un cualquiera, y venga y le diga, y repito las palabras, y quiero volver a leer otra vez esta serie de versículos. Versículo 16:
Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta del Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Imagínense que su amigo cualquiera venga y le diga eso. Yo no me la creo. Yo no me la creo. Al menos yo no me la creo. Yo le digo, ¿qué le pasa a este loco? Este mano que sabe de mi proceso. Este mano que sabe de la lucha que yo estoy pasando. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. O sea que el Señor me va a dar la victoria sin ni siquiera pelear esta batalla y este proceso que estoy viviendo. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Este tipo se volvió loco. Un cualquiera del ejército de Josafat. Un cualquiera. Cuidado. Cuidadito. Porque si no empiezas a confiar en Dios, Dios va a tener que recurrir a alguien más para entregarle su confianza. Cuidadito. Voy a repetir eso que acabo de decir. Siento al Espíritu Santo muy fuerte hablándole a varias personas. Cuidado, porque si tú como Josafat no comienzas a confiar en Dios, Dios va a tener que recurrir a alguien más para entregarle su confianza, no mi confianza. Su confianza. Veamos el ejemplo de Jaziel versus Josafat. Puedes no estar bien en una posición de eminencia. Puedes tal vez no tener mucha influencia sobre las demás personas. Puede parecer que no valgas nada. Pero aún lo bajo, aún lo menospreciado del mundo es lo que Dios puede utilizar para ganar una batalla. Cualquiera fue lo que Dios usó para darles confianza al pueblo de Judá, para que fueran y se calmaran con el miedo que tenían. Cuidado, porque si no empiezas tú a confiar en Dios como Josafat, Dios va a tener que recurrir a alguien más para entregarle su confianza, porque tú no estás confiando. ¿Aló? Cuando menos te lo esperas y cuando más miedo tengas, y esto te lo vengo a profetizar, cuando menos te lo esperas y cuando más miedo tengas, Dios usará algo o a alguien extraordinario para salir a darte la victoria, para guiarte por el camino correcto. Así que ahora, de una vez por todas, empieza a marchar en contra de ese poderoso ejército, sin miedo, con valentía, recordando quién va contigo, porque la batalla no es tuya, es del Señor. Y ese es el punto 4. La batalla no es tuya, es de Dios. La batalla no es tuya, es de Dios. Empieza a marchar ahora mismo en contra de ese enemigo, en contra de ese poderoso ejército, sin miedo, sin valentía, aunque parezca que no tienes recursos, que no sabes cómo lo vas a hacer, que no sabes cómo lo vas a lograr. Vamos, empieza a marchar en contra de ese ejército, porque la batalla no es tuya, es del Señor. Y así como estuvo con Pablo, y lo podemos ver en la Biblia, así como estuvo con Jesús, así como estuvo con José, así como estuvo con David, así como ha estado conmigo en muchas ocasiones y como sé que ha estado contigo, ahí mismo estará todos los días de tu vida para llevarte al destino que Él quiere darte. Así como estuvo con todas estas personas que hemos visto y conocido, asimismo estará contigo, y lo creo y lo profetizo ahora sobre tu vida en esta noche. Como cualquiera vino y le tuvo que profetizar al pueblo de Judá porque tenía miedo del ataque que se venía en contra de ellos, de lo que estaban haciendo los pueblos enemigos, y les profetizó que ni siquiera van a tener que pelear. Así lo mismo te digo ahora, esa deuda es cancelada, ese cáncer es sanado, ese quiste que estás experimentando, mujer, es sanado ahora. Ni siquiera vas a tener que pelear, es más, ni siquiera vas a tener que ir a tratamiento. Es sano en el nombre de Jesús. Punto 5. No se trata de la prueba,
Y ya casi vamos a seguir leyendo un poco más del libro de Crónicas y de la historia de Josafat. No se trata de la prueba, se trata de lo que haces en medio de ella. No se trata de la prueba, se trata de lo que haces en medio de ella. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 18 al 21, la Biblia dice: Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 18 al 21. Wow, siento la presencia tocando tu vida ahora en esta noche. Y dice: Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Entonces el rey de Josafat se inclinó en rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme. Me imagino que ya no tenía miedo con la palabra que Dios le dio, porque a veces nos pasa que a pesar de que Dios nos dio una palabra, seguimos desconfiados, seguimos con temor. Me incluyo. Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor, su Dios, y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaron delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. No lo voy a cantar, lo voy a leer. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para un rato. No, para siempre. Imagínese esa cena. Imagínese esa cena. Después de que vino la palabra a través de un cualquiera porque tenían miedo, viene Josafat y, al parecer con un poquito más de confianza, se inclina el rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Se pusieron a adorar y se pusieron a alabar, y dice que temprano, la mañana siguiente, temprano, salieron al desierto y dijo: escúchenme, vamos a seguir adorando, crean en el Señor, créanle a sus profetas y tendrán éxito. Ahora sí tenía confianza. Y seguían adorando mientras iban de camino. ¿A qué quiero llegar con este punto? No importa si no tiene sentido, no importa qué tan grande sea el enemigo, no importa qué tan grande sea la prueba, simplemente ponte de rodillas y alaba. Es lo único que el Señor te está pidiendo que hagas. Cuando a veces la gente pide un milagro, y esto a mí me rompió la cabeza cuando el Señor me lo reveló. Cuando a veces la gente pide un milagro y le pone toda fe a ese milagro y cree y comienza a alabar, y yo tengo fe, y Señor, tú lo vas a sanar, y Señor, tú vas a suplir esta deuda, y Señor, tú lo vas a hacer, y el milagro no se cumple. Que no se les olvide esto, por favor. Cuando a veces pedimos un milagro y le ponemos toda fe a que ese milagro se cumpla, y el milagro no se cumple, que suceda esto es la evidencia de que la voluntad de Dios no era el cumplimiento del milagro, era verte todos los días de rodilla adorándolo. Wow. Era verte día tras día de rodillas creyéndolo, alabándole, Señor, diciéndole: no quiero que sea mi voluntad, quiero que sea la tuya. Y esto es fuerte, porque amamos a Dios no por lo que Él hace, no por el milagro que Él queremos que Él haga en nuestras vidas, sino por quien ya es Él. Que no equivoquemos el verdadero significado de la fe pensando
que el verdadero significado es que Dios haga algo por nosotros, que Dios haga ese milagro. Tal vez te convertiste, viniste al cristianismo creyendo y pidiéndole a Dios solo porque Él haga lo que quiere que hagas, lo que Él quiere que haga, perdón. Tal vez solo por eso, pero estamos equivocados. Cuando el milagro no se cumple, es porque la voluntad de Dios no era el cumplimiento de ese milagro. Era verte todos los días diciéndole: Señor, aquí estoy, no importa por lo que tenga que pasar, no importa el ejército que tan grande que tenga que enfrentar, no importa la montaña tan grande que tengo que escalar. Señor, aquí estoy, haz tu voluntad, no la mía. Y lo he experimentado a través de mi vida de muchas maneras. De muchas maneras. Hubo un periodo en mi vida en el que le reclamaba a Dios como Josafat, y le decía: Señor, ¿por qué por 6 años? ¿Por qué por 6 años me probaste? Y yo sembré y sembré y sembré en algo, y al final no vi el fruto. ¿Por qué por 6 años sembré y creí y le metí fe y no pasó al final lo que yo quería? Y el Señor un día vino y me respondió: hijo, porque la voluntad no era el cumplimiento del milagro que esperabas. La voluntad era mi voluntad era verte todos los días temprano en la mañana pidiendo: Señor, que no se haga mi voluntad sino se haga la tuya. Y vino y me dijo, y yo le decía: Señor, ¿por qué estoy viendo en alguien más la cosecha de lo que yo sembré? Y me recordó el Señor aquel versículo que dice: porque uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y no lo tenía en el bosquejo esto que estoy contando. Porque uno es el que siembra y otro es el que ciega. Así que si has estado experimentando en tu vida algún tipo de reclamo hacia Dios, recuerda que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Pero te tengo una noticia. Y ya me desvío un poquito. Si vamos al libro de Ruth, vemos cómo cada una de las cosas que pasó Ruth, y porque le fue Dios, al final todo fue restituido, a través de Boaz. Y vemos el ejemplo de Ruth sembrando como una cualquiera en la finca, en el sembradío que tenía Boaz, detrás de los segadores, recogiendo las migajas. Vemos a Ruth. Y al final eso fue lo que Dios usó para exaltar a Ruth, y halló gracia con Boaz y se terminó casando con él, y pasaron muchas cosas extraordinarias. Pueden estudiarlo luego en la casa. Pero ¿a qué quiero llegar con este punto y qué tiene que ver con lo que estoy contando de que uno es el que siembra y otro es el que ciega? Ruth recogía las migajas de los segadores. Posiblemente esos segadores estaban recogiendo la cosecha que no era de ellos. Ruth estaba recogiendo las migajas de los segadores, y al final Ruth fue la que fue exaltada. Uno es el que siembra, y esto me lo dijo el Señor un día: uno es el que siembra y otro es el que ciega, pero por encima del que siembra y el que ciega está el propósito de Dios. Ouch. Tal vez no vas a ver el fruto de lo que has sembrado todos estos años. Tal vez no vas a ver el fruto de lo que le has pedido a Dios de rodillas todos estos años. Pero es que por encima de todo eso está el propósito y la voluntad de Dios. Voy al punto 6. Vuelvo a la historia de Josafat en Segunda de Crónicas. Punto 6. Cuando menos sentido tenga todo, cree con más fuerza. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 22 al 24. Cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas al Señor, ahora sí, ¿verdad? El Señor hizo que los ejércitos, hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. ¿Cuándo comenzaron a luchar entre sí? Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas al Señor. Espero que el Señor le esté hablando a alguno. Si no, ya recapitulamos. 23.
los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte de Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, cuando ya medio iban a ir a pelear, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo, dice la Biblia, había escapado con vida. Todo el ejército que iba a llegar y destruir al pueblo de Judá y de Jerusalén, dirigido por Josafat, se había matado entre ellos. Imagínense la escena, seguro confundidos, se mataban entre ellos, no entendían qué estaba pasando, pero se estaban matando entre ellos. Y Judá y Jerusalén sin pelear. Vuelvo al punto 5, punto 4, la batalla no es tuya, es de Dios. Pero ¿cuándo? Y este es el punto que quiero llegar con este punto 6. ¿Cuándo el Señor hizo que los ejércitos enemigos comenzaran a matarse entre sí? ¿Cuándo? Dice la Biblia, versículo 22, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas. ¿Cuando qué haces? ¿Dios te da la victoria? Cuando cantas y das alabanzas. Entonces, ¿por qué hay personas que vienen a congregarse tarde y se pierden la alabanza y la adoración? Y luego le andan reclamando a Dios que por qué no está cumpliéndole su milagro. Porque hay personas que entran por esa puerta, y esto es muy doloroso decirlo, entran tarde cuando ya la alabanza y la adoración ha terminado. Entonces, ¿por qué hay personas? Y no solo vamos a hablar de adoración, cantar y adorar. Porque hay personas que no adoran a Dios por medio de los diezmos y ofrendas. Y luego le andan reclamando a Dios que le tienen miedo al enemigo. Si Dios te dio una visión y el diablo con un ejército quiso venir para interrumpirla, para desenfocarte, para desviarte del camino correcto, cuando los ataques son tan fuertes que no sabes cómo vas a salir de esta, recuerda al Dios en el que estás creyendo. Pero por favor, alábalo, adóralo. Que eso sea lo que haces en medio de la prueba. Cuando menos sentido tenga todo, cree con más fuerza. Es cuando cantas y das alabanzas. Wow, qué palabra esta que nos acaba de regalar el Señor. Y me falta el mejor de todos, el punto 7. Después de que el Señor les dio la victoria sin ni siquiera haber peleado, sin ni siquiera haberse enfrentado a los ejércitos enemigos, después de que entendimos que punto 6, cuando menos tenga sentido, cree con más fuerza. Después de que punto 5, no se trata de la prueba, se trata de lo que haces en medio de ella. Punto 4, la batalla no es tuya, es de Dios. Después de que viviste tu proceso y no el de alguien más. Después de que cuando tienes miedo oraste, pero oraste bien. Después de que cuando está bien no te sentías bien, pero no te quedaste ahí, no te estancaste. Después de cuando pasó todo eso, ¿qué pasa? Punto 7. Tu testimonio se convierte en la salvación de alguien más. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 27 al 29. Para ir terminando. Luego los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Claro, gracias a Dios, Dios les dio la victoria. Y ni siquiera tuvieron que pelear. Te profetizo que ni siquiera vas a tener que pelear esa batalla que estás enfrentando, porque Dios te va a dar la victoria. Te lo profetizo en esta noche, como nunca antes alguien te lo había dicho. Y volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría. Y dice más adelante, y entraron a Jerusalén al son de arpas, de liras, de trompetas, y se dirigieron
al templo del Señor, cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. ¡Wow! Eso es exactamente lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Confía en Él. Entrégale tu batalla, entrégale tu angustia, entrégale tu circunstancia, entrégale lo que te duele, entrégale ese proceso, entrégale ese reclamo. Es más, deja de reclamarle y sigue creyéndole de una vez por todas. Deja de decirle: Dios, ¿por qué con aquel, conmigo no? Dios, ¿por qué veo que haces esto con esta persona y conmigo no? Y ahora cuidado con esto, ¿verdad? Porque es muy fácil ponernos a comparar con los demás. Cuidado. Y repito lo que dije hace un rato. Cuidado con desconfiar de Dios, porque Dios le va a entregar su confianza a alguien más. Tu testimonio será la salvación de alguien más. Ya que todos los hombres de Jerusalén volvieron y estaban celebrando y se dirigieron al templo del Señor, y ahora sí todos los pueblos vecinos, después de ver el testimonio de que Dios los habría librado de esa batalla, el temor de Dios se apoderó de ellos y el pueblo tuvo paz porque su Dios les había dado descanso sin ni siquiera pelear. Hijo, hija, y esto es de parte del Señor, cuando te vean rebosando de alegría, cuando vean lo que Dios hizo contigo, cuando le cuentes a todos sobre el Dios que tienes, eso será lo que Él va a usar para darle paz, para darle descanso a la vida de todos aquellos que tienen que empezar a enfrentar su propia batalla. Vas a ser el testimonio de alguien más porque Dios lo va a hacer contigo. Vas a ser el testimonio de alguien más. ¿Recuerda cuando tenías miedo? Cuando estabas angustiado porque el enemigo parecía ser demasiado grande. Dios en la historia de Josafat usó hasta el mismo enemigo para llevarlo al destino soñado que Dios tenía para él. Y lo mismo te vengo a decir en esta noche. Dios va a usar hasta el mismo enemigo para darte la victoria ahora mismo. Aquello que pensaste que no tenía sentido, aquello que pensaste que no tenía razón, aquello que pensaste que era un ataque de Satanás, eso mismo va a ser lo que Dios va a usar para darte la victoria. Te lo declaro y te lo profetizo en esta noche. Y vamos a orar. Señor, Espíritu Santo, derrama sobre cada corazón esa paz, esa tranquilidad de que tú eres el que está en control, de que tú eres el que tiene el camino trazado para que los mismos enemigos de cada una de las personas que nos están viendo en esta noche se maten entre sí para que tú y solo tú les des la victoria. Señor, ahora mismo, Espíritu Santo, por el poder que tú nos has entregado, creemos como nunca antes que esa montaña, que ese problema, que ese valle, que esa circunstancia tan grande que cada uno de ellos tiene al frente, Señor, es ahora derribada por el poder de tu palabra. Y cada una de tus gotas de sangre en la cruz valió la pena para que hoy cada uno de ellos pueda llegar y obtener su victoria por medio de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que uses a las personas alrededor de ellos que tengas que usar. Puede ser un cualquiera, Señor. Ya no nos va a importar si no es alguien de una posición de eminencia, para que tú nos hables, para que tú nos dirijas y para que tú nos alientes diciendo: vamos, no vas a tener miedo, el Señor está contigo y Él es el que te va a dar la victoria. Puede ser que en esta noche Dios está tocando a más de una persona para que sea ese cualquiera que tiene que ir a darle esa palabra a alguien más. No te preocupes, el Señor está contigo, Él te va a dar la victoria.
Y Señor, ayúdanos a comprender de una vez por todas que te amamos no por lo que hagas o no hagas. Te amamos por quien tú eres, un Dios bueno, un Dios santo, un Dios maravilloso, un Señor que moriste en la cruz para que hoy en día podamos ser libres de cada uno de nuestros pecados y no nos puedan condenar. Señor, te doy la honra, te doy la gloria y te doy la alabanza para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.